Vamos a Hechos capítulo 25, por favor. Hechos capítulo 25. Cuando llegue ahí, por favor, diga amén o alguna cosa. Hechos capítulo 25, dice la palabra del Señor. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada, ¿sí? Una charada, una mascarada para matarle en el camino. Oiga, estaban planificando matar ¿a quién? Al apóstol Pablo. Sigo leyendo el versículo 3, en el versículo 4, por favor. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, no tenían evidencias. Versículo 8, alegando Pablo en su defensa, ¿sí? ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Era la discusión que tenía en su defensa el apóstol Pablo en ese tribunal. Versículo 9, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Versículo 10, Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey de la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de las acusaciones. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el acusado? El apóstol Pablo. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión,
y de un cierto Jesús, ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Estoy leyendo claramente, ¿entienden lo que estoy leyendo? Sigo leyendo. Mas como Pablo apeló, versículo 21, para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén, aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. El apóstol Pablo venía en un proceso muy difícil, en un trámite jurídico, en un gobierno que en ese tiempo tenía todas sus normas y leyes establecidas, tenían un poder militar, poder político tremendo, el Imperio Romano. Y ese poder estaba siendo ejercido en ese lugar, y todos esos lugares eran simple y llanamente provincias. Estaban a cargo de reyes, de los cuales en ese momento se encontraba en esa localidad, en Cesarea, el rey Agripa, uno de los tetrarcas, ¿sí? De la descendencia de Herodes Antipas, uno de los tetrarcas. Ellos estaban allí en ese proceso jurídico, estaba ante un tribunal. ¿Y cuál era la situación? Simple y llanamente no hacer las cosas como quería el imperio, el César o los tribunos que en ese tiempo se encontraban en esos lugares. Tenían sus reyes asignados, pero asimismo tenían sus tribunos. Y así como dice su nombre, los tribunos tenían que recaudar los impuestos para el rey, para el emperador, que en ese tiempo era Augusto César, o el César que tenía cuyo nombre Augusto. En todo este proceso, el apóstol Pablo gozó de una paciencia muy especial y sobrenatural. Un proceso difícil. Recuerdo que la prisión en ese tiempo no era un lugar especial. Y les conmemoro de que en algún momento les he enseñado de que las prisiones en el antiguo mundo, no estamos hablando ni de la Edad Media, ni estamos hablando de la edad contemporánea, que son edades o tiempos de la historia humana. Estamos hablando del mundo antiguo y del tiempo antiguo. No existían derechos humanos, no existían normas de convivencia en las cárceles, no habían diseños establecidos para tratar a los presos o a los reos.
No había ninguna ley humana que amparara al apóstol Pablo, pero sí estaba Dios presente en ese asunto. ¿Cómo convertirme en una persona paciente si hay procesos difíciles en mi vida? Quizás no estoy en un tribunal, pero me siento en la presión de un tribunal. Quizás no estoy en un momento en donde estoy siendo acusado por una manada de hombres que lo único que querían era matarlo. Una manada de lobos rapaces, sedientos de sangre, que querían la vida del apóstol Pablo. Y por otro lado, quizás el tribunal, quizás el juez, que administraban justicia. Una presión tan difícil como esa, ninguno yo creo que ha soportado o lo soportaría. El apóstol Pablo venía soportando las prisiones, venía soportando los improperios, las situaciones difíciles, los gritos. Un hombre que tenía tanta capacidad vocacional, un hombre que tenía tanta capacidad cognitiva, porque el apóstol Pablo era un hombre muy eminente en conocimiento. Dominaba todas las lenguas como buen europeo, un europeo que se respete, sabe hablar alemán, italiano, español, sabe hablar ruso, sabe hablar griego. Era un políglota, una persona que podía hablar varias lenguas humanas, estoy hablando de lenguas humanas. Por algo Dios lo comisionó de acuerdo a sus capacidades a que fuese un apóstol o enviado al pueblo gentil, que era bastante y tenían diferentes culturas, diferentes idiomas. Dios había seleccionado un hombre capacitado. Tenía una triple ciudadanía. Era ciudadano romano, era ciudadano griego con conocimiento de las artes y era un ciudadano judío. Y como judío tenía pleno conocimiento de la ley de Dios. En ese tiempo eran 613 leyes. Tenía el conocimiento de ellas, tenía conocimiento de la Cábala, tenía conocimiento del Talmud, tenía conocimiento del Pentateuco y todas sus normas establecidas. Las practicaba y las enseñaba. Era un hombre que observaba la ley, y cuando yo les digo que observaba la ley, era que tenía pleno conocimiento de las normas que exige Dios al hombre. Nada se le podía escapar a ese hombre. Y le hablo de que eran 3 ciudadanías. Era un judío respetado por su conocimiento teológico, o sea, conocía a Dios. Era un ciudadano romano. Es como decir ahora la gente se pelea por tener la ciudadanía estadounidense. ¿Por qué será que la gente quiere ser ciudadano estadounidense? Porque en este tiempo la potencia mundial, ¿cuál es? Pues entre comillas, por ahora, hasta que se levante China, o se levante Rusia o Alemania, cualquiera de esas potencias que son las proféticas que se van a levantar en este tiempo. Cualquiera de Oriente, no de Occidente. Pero en ese tiempo la potencia mundial, ¿cuál era? En el mundo antiguo y en el tiempo antiguo regía el Imperio Romano. Y ser ciudadano romano era como en la actualidad ser ciudadano estadounidense. Soy ciudadano estadounidense, y eso hágale, le hacen la venia. Y si tiene dólares, con mayor razón. Eso hacen con la gente estadounidense. Como si los demás no fuéramos seres humanos. Pero Dios nos tiene a todos por igual. Seas estadounidense, seas colombiano, seas venezolano, seas afgano. De pronto aquí en nuestra membresía tendremos algún venezolano.
pues todavía no tendremos, no creo que alcancemos a tener afganos, pero que van a ver aquí en Colombia, pero por poco tiempo. Pero todos somos iguales delante de Dios. Él por eso apeló al César. Él dijo: a mí que me juzgue mi emperador, a mí que me juzgue el César, porque tenía una ciudadanía ¿qué? Romana. Era un ciudadano del imperio, era un ciudadano de la potencia mundial, de la potencia militar y política de ese tiempo. Y aparte de eso tenía una ciudadanía griega. ¿Sabe qué es ser un ciudadano griego en ese tiempo? Para que a alguien se le otorgara el privilegio de ser un ciudadano griego, era que tenía que ser una persona muy ilustre, porque los griegos dominaban todas las ciencias, matemáticas, filosofía, todas las escuelas socráticas, todas las escuelas de conocimiento, las escuelas de ética fueron inspiradas en Grecia. No estamos hablando de cualquier hombre, no estamos hablando de cualquier persona. Aparte de eso, por encima de todo, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y tenía tanto del Espíritu Santo que por tiempos, yo creo que de 6 meses hasta 1, 2 o 3 años, el apóstol Pablo padeció ese proceso judicial. Hasta que culminó con su muerte. El apóstol Pablo en Roma fue decapitado, le cortaron su cabeza. Pero aún así tuvo la paciencia y no se desmoronó, no se destruyó, no se volvió gelatina, su vida no se desvaneció delante de ese tribunal, ni delante de cualquier tribunal o delante de esa situación tan adversa que estaba pasando, sino que él siempre vio una oportunidad en esos tribunales para predicar de Cristo y mostrar de que la paz que sobrepasa todo entendimiento estaba sobre su corazón, y por eso él podía asumir cualquier tribunal. Él no tenía ni siquiera temor del César. ¿Sabe qué significa eso? No tengo temor a los judíos. Yo a los judíos no les he hecho nada, y si alguien me va a juzgar, que me juzgue el César. Y ni aún delante del César él se arrugó. Es más, en sus cartas él decía: yo ya estoy pedido para ser sacrificado, a mí ya me van a sacrificar. Le decía a sus discípulos: yo ya estoy preparado para ir al cielo, he cumplido la meta, dijo a Timoteo. Prosigo al blanco, prosigo al supremo llamamiento, decía el apóstol Pablo. Pero aún a pesar de la adversidad del tribunal, del vaya para aquí y vaya para allá, vaya a tal tribuno, vaya a tal rey, vaya delante de Agripa, vaya delante del César, que aquí están juzgándole los del Sanedrín, ni aún así el apóstol Pablo titubeó. No lo veían comiéndose las uñas, no lo veían preocupado, no lo veían impaciente, no maltrataba a los carcelarios, no lo veían indispuesto en los juzgados, no lo veían indispuesto cuando lo llamaron a cuentas. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos enfrentamos a las adversidades? Por favor, suspendamos el celular para que podamos escuchar. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la tribulación? ¿Cómo enfrentas tu adversidad cuando estás allí en el hospital? ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado que llevar a nuestros hijos a una clínica, a un hospital, a que le apliquen una inyección, que le den algún medicamento,
o aún ahí en la casa nos ha tocado que estar desvelados. ¿Cuál ha sido nuestra actitud con el médico, con las enfermeras o los enfermeros? ¿Cuál ha sido nuestra actitud con nuestros hijos, con nuestro cónyuge? ¿Los tratamos como a las patadas? ¿Los ultrajamos? Porque a veces alardeamos de que somos hijos de Dios. A veces decimos, es que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para ir a llevar buenas nuevas a los perdidos. Nos recitamos de la A a la Z la Biblia, no sabemos cada texto bíblico que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero cuando llega el momento de probar nuestra paciencia, quizás ahí claudicamos. Quizás ahí ya no dominamos. Si nosotros notamos que en la Biblia, allí en Gálatas capítulo 5, ¿sí?, nos vamos a encontrar con que la paciencia es un don del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Y Él ordena que nosotros lo tengamos, lo desarrollemos, lo pongamos por práctica. Pero muchas veces fallamos en el examen, perdemos el examen. Allí en el capítulo 5, versículo 22, mire lo que dice la palabra del Señor en capítulo 5 de Gálatas. Gálatas 5, versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué el apóstol Pablo enfrentaba de una manera tan natural los tribunales? ¿Por qué no le temblaba el pulso ni lo veían tembloroso frente al César? No lo vieron nunca tembloroso, porque él estaba lleno del Espíritu Santo y tenía una característica muy importante arraigada en su ser, que era un fruto. Que por más fuerte que era la presión, él no se deshacía. Él no cambiaba el tono en su conversación. Él no se desbarataba. Él predicaba con tanta autoridad de Cristo que muchos de los oyentes en esos tribunales se convertían y otros no. Hubo un personaje que le dijo: por poco y me persuades. Por poco y me vuelves tu discípulo. Pero el apóstol Pablo tenía paciencia hasta que llegó el momento de su muerte. ¿Cómo es tu paciencia, amada iglesia? ¿De qué manera reaccionas en los momentos de presión? ¿Tus hijos tienen chichones de tantos coscorrones que les metes porque no le tienes paciencia? ¿Toleras a los de la calle pero a los de tu casa no los toleras? Es tremendo que nosotros muchas veces caigamos en el grave error de ser luz en la iglesia, ser luz en la calle, pero en nuestra casa tinieblas a través de estos comportamientos, mostrando un reino diferente al que Dios nos está estableciendo que mostremos. Si vamos a hablar del reino celestial, el reino celestial nos habla de paciencia. El fruto del Espíritu nos dice es paciente. Si yo estoy diciendo que soy lleno del Espíritu Santo, entonces soy ¿qué? Paciente. ¿Eres paciente, iglesia? ¿Paciente en tu enfermedad? ¿Paciente en tu adversidad, cualquiera que sea? ¿Eres paciente? Ahora no es que
caigamos en la exageración de la paciencia. Hay gente que ha caído en un conformismo espiritual. Otros han caído como que se relajan en su vida espiritual. Y no está bien. Como iglesia no podemos parar de hacer nuestras actividades que debemos hacer. Aló, ¿cuántos están escuchando? Yo podría decir, ¿cómo nosotros podemos ser entonces pacientes? ¿Cómo puedo convertirme en una persona paciente? Uno, si está anotando, le gustaría anotar, tenga en cuenta estos puntos, son 3. Uno, nuestros pensamientos. Hay que poner en quietud nuestros pensamientos. Hay que poner en su lugar a nuestros pensamientos. Recuerde que como somos humanos, nuestro cerebro apunta hacia muchas direcciones. Cualquiera que sea nuestro IQ, o sea, nuestro grado de intelectualidad o conocimiento, siempre nuestro cerebro va a ir en diferentes direcciones. Nuestra mente va a ir más allá y se va a imaginar cosas. Por eso nosotros tenemos que tener quietud en nuestros pensamientos. 1. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos tratar de apartar nuestra atención de los problemas y ponerla en nuestro Padre Celestial. Su Espíritu nos ayudará a tener la perspectiva correcta. Vuelvo y repito, Colosenses capítulo 3, versículo 2. Ponga la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero hermano, no poetice la palabra. La palabra se hizo para ser practicada, no para ser poetizada ni para que se convierta en una alegoría. La gente interpreta la Biblia de una manera alegórica y es una interpretación equivocada. La palabra fue escrita para que se practique al pie de la letra, para que se interprete de una manera correcta, no simbólica. Hay textos bíblicos que parece que fueran simbólicos, pero aún así son literales. Si Dios nos está diciendo ponga la mira en las cosas de arriba, no es que vaya y se acueste debajo de un árbol a ver qué le cae el árbol. No. Haga lo que debe hacer. Ore, ayune, persevere en su fe, pero crea que Dios lo va a sacar del asunto, el embrollo, la dificultad en que se encuentra. Crea que Dios le va a proveer la fuerza, la sabiduría, va a abrir las puertas necesarias para que se ejecute la salida del problema, de la dificultad. No espere ahí sentado en su sofá de su casa, creyendo que le van a mandar un beeper diciendo: fulano o fulana, venga aquí a nuestra empresa porque queremos que trabaje con nosotros. Si no viene, le vamos a seguir molestando hasta que venga y reciba su empleo. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Cierto que no? Uno sale en fe y encuentra. Uno pide en fe y recibe. Uno toca, o sea, llama y se le abre. Pero todo debe ser bajo un accionar ¿de qué? De fe. Pero para eso yo tengo que tener bien claro qué es lo que debo hacer aquí. Si yo quiero aprender a ser paciente, yo debo involucrar mis pensamientos en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque Él tiene pensamientos de bien para mí. Él tiene sus proyectos trazados conmigo, los va a ejecutar, los está ejecutando, está trabajando en mi vida. Pero así mismo yo acciono. David era un hombre que mostraba claramente su interés en la voluntad de Dios. Sus pensamientos
no claudicaban, por más que se encontraba en una cueva de Adulán o se encontraba en un desierto perseguido por Saúl o en cualquier batalla. David siempre creía de que Dios iba a hacer algo diferente y Dios lo hacía. Nuestros pensamientos deben ser claros. Mi conducta debe ser llena por la palabra de Dios, para asimismo yo tener la mirada en lo que Dios tiene para mí, aunque muchas veces las circunstancias no estén a mi favor. Pablo, aún en el tribunal, seguía haciendo la voluntad de Dios. Pablo no tenía una actitud egoísta en decir: voy a dejar a un lado mi cristiandad, voy a dejar a un lado mi oración, voy a dejar a un lado mi ayuno, y como tengo tanto conocimiento me voy a dedicar a defenderme para salir libre de este tribunal. No, Pablo no pensaba en esas cosas. Pablo tenía en mente a Dios. Por eso nos encontramos textos bíblicos escritos por él como: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso nos encontramos textos bíblicos que dicen: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso nos encontramos con textos bíblicos que dice: todo aquello que por lo cual todo lo tengo por basura, por el conocimiento en Cristo que tengo en Cristo y que recibo de Cristo. ¿Cuántos diplomas no tendría el apóstol Pablo? Vuelvo y le repito, para que lo tuvieran por ciudadano griego. Para que pudiera entender y escribir. Porque muchas de las cartas que él envió a la iglesia, que son doctrinales y claramente doctrina bíblica, doctrina y enseñanza bíblica para las iglesias, él mismo las escribió con su puño y letra, y las escribió en perfecto griego. No usó ningún escriba, no sentó a un escriba y le dijo: vaya escribiendo lo que le voy diciendo. No, él mismo se sentó, y lo que el Espíritu le daba, él lo iba transcribiendo en griego. Ahorita nosotros lo tenemos transcrito en español, y por eso podemos hablar claramente de él como un hombre paciente. Y la Biblia nos enseña a ser pacientes, ¿sí o no? Sí. Jesús nos enseñó a ser pacientes. Nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La fuente de la paciencia, Jesús. Lo estaban vituperando, lo estaban crucificando, le atravesaron su costado con una lanza, le horadaron sus pies, sus manos, lo abandonaron, lo traicionaron, y aún así uno lo veía fiel a su misión. ¿Y cuál era la misión que él tenía? Rescatar y dar su vida en pago por los pecadores, por ti, por mí y por todos los que recibimos este mensaje. Todos los hombres que vemos en la Biblia fueron desarrollados en paciencia. ¿Por qué yo no acepto ese tratamiento? ¿Por qué para mí todo tiene que ser mamey? ¿Y por qué para mí todo tiene que ser así? O como yo quiero. Y ahí es donde está la lucha, y por eso es que la iglesia mengua, y por eso es que la gente da sus pies atrás. Porque el ser humano tiene la tendencia a querer hacer las cosas como él quiere. Porque tiene muy arraigado en su corazón la rebeldía.
Le cuesta sujetarse, le cuesta someterse, le cuesta aprender de Dios, le cuesta asumir la ley de Dios, le cuesta. Y aún así Dios nos ha dado un esfuerzo, nos ha dado su Espíritu para que Él nos ayude en nuestra debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Y aún así el Espíritu Santo nos habla, lo dejamos con la palabra en la boca y aún así cometemos graves errores teniendo la palabra delante de nuestros ojos, contristándole. Y después andamos diciendo, ya porque el Espíritu no me volvió a hablar, ya no siento lo mismo cuando oro, ya no siento lo mismo cuando alabo al Señor. Mantenemos diciendo cosas como estas. Antes de decir eso, ¿por qué más bien no te acercas al Señor, te arrodillas y le dices en estos 40 días de ayuno: Señor, perdóname si te he contristado, Espíritu Santo? Porque por sí solos no podemos dar el fruto del Espíritu en el área de la paciencia. Usted y yo podemos aparentar ser pacientes, pero en algún momento vamos a pelar el cobre. En algún momento, como dice el argot popular, se nos va a salir el indio. En algún momento, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en este proceso de la paciencia, vamos a quedar muy, pero muy mal. Segundo, ¿cuántos están aprendiendo? Es importante que recuerde en el primer punto, empeñe sus pensamientos en Dios y va a descansar. ¿Cuántos quieren tener un sueño agradable, dormir cómodamente? Entréguele sus pensamientos a Dios. Sea Carlos Augusto, pero no Carlos Angustia, que a cada rato vive pensando que lo van a atracar, que le van a robar, que le van a quitar que se le van a meter a la casa, que le va a caer el virus, una cantidad de cosas la gente. Y por eso en este tiempo el cristianismo ha menguado tanto, porque es que ¿sabe qué? Dios podó la iglesia en este tiempo. Y ha quedado el remanente de los que perseveran en la fe por encima de las circunstancias. Segundo, para yo poder ser una persona paciente, convertirme en alguien paciente, necesito entregar a Dios mis emociones. Necesito aprender a ponerle freno a mis emociones. Uy, pastor, pero eso es muy difícil porque soy humano. Y esa es una característica muy humana. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice la palabra del Señor: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted empeña en Dios sus pensamientos, sus reacciones van a ser diferentes. La primera, ¿cuál era? Empeñar en Dios mis pensamientos, poner en quietud mis pensamientos. Ahora viene la segunda, las reacciones. ¿Cuáles son las reacciones de nuestros pensamientos? Nuestras emociones. Afloran nuestras emociones, nuestras reacciones, ¡pum!, explotamos. Y lo justificamos, pero es que no soy perfecto, pero es que soy humano, es que no me tienen paciencia, se me chispoteó, es que fue sin querer queriendo. Nos volvemos los chavos de pradera. Nos volvemos los chavos de la iglesia. Se me chispoteó. Nos volvemos los chavos de la iglesia, de la casa, del trabajo. Por no decir, caemos en mal testimonio, pelamos el cobre, porque el Espíritu Santo no tiene control de nuestras emociones. Más bien nuestra humanidad controla nuestras emociones, y nunca es bueno que la humanidad lleve la rienda de nuestras emociones.
si nuestros pensamientos tienen control del Espíritu Santo, así mismo van a ser nuestras emociones. Vamos a tener algo que se llama dominio propio. Y para yo poder tener paciencia, necesito templanza y dominio propio. Cuando no hay ni templanza ni dominio propio, no hay paciencia. Y entonces ahí es donde aparece esa parte humana, el que es que tiene que ser así. Eso es ya porque si no entonces me voy de la iglesia. Y Dios me responde aquí y ahora. Uno hasta es atrevido con el Espíritu Santo, atrevido con Dios. Dios, hazlo ahora, ya. Qué falta de respeto con Dios. Y tienes que sanarlo porque yo lo digo. A veces no lo decimos de esa manera, sino lo sanas ya. Bueno, entonces, ¿quién es Dios y quién es criatura en este asunto de la oración? ¿Ven los errores que cometemos? Y hasta le faltamos el respeto a Dios. Señor, si es tu voluntad. Señor, si tú lo ves a bien. Jesús nos da una enseñanza clara de paciencia, de templanza y de dominio propio al decir: pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Le dijo: Señor, al decir pasa de mí esta copa es: Señor, si es posible, no permitas que yo atraviese por este momento, pero yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Cuando notemos sentimientos negativos, es bueno hacer una pausa y pedirle al Espíritu Santo que guíe nuestras reacciones a lo que llamamos emociones. Y tercero y último, ¿cuántos están aprendiendo en esta noche? ¿Cuántos quieren ser pacientes? Invite al Espíritu Santo a su vida. Y no espere que cuando pida paciencia: Señor, dame paciencia, que lo va a poner en una barca con jugo de limón, una jarra de jugo de limón fría, un parasol en una barca en lo más callado de un mar azul. No espere eso. Si usted está clamando por paciencia, Dios lo va a equipar para que desarrolle paciencia, porque van a venir temblores, van a venir momentos difíciles, van a venir momentos en donde nuestra fe va a ser puesta a prueba, nuestra paciencia, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta si soy verdaderamente buen cristiano o no, si soy reflejo de Dios o no. Una vez le pregunté a un niño de la iglesia: Matías, hay crispetas para todos los niños, pero para ti no alcanzó. ¿Tú qué opinas de esto? Pues pastor, si a mí no me dan mis crispetas, yo me voy de la iglesia. Así me respondió el niño. Y yo sonreí y le dije: ¿esa es tu fe? ¿Del tamaño de una crispeta? ¿Esa es la confesión de tu fe? ¿Un plato de crispetas? Y aunque estaba hablando con un niño, ese niño meditó y reflexionó, y ahí está perseverando. Es un niño y está perseverando con su mamá y su hermanita en la iglesia. La mamá hace parte del cuerpo directivo de la iglesia. Y él sonrió y me dijo: no, Cristo no significa para mí unas crispetas. A veces nos comportamos como niños. A veces nuestras reacciones son como niños. Si me visita, voy. Si no me visita, no voy. Si me saludó, me quedo. Si no me saludó, no me quedo. A veces mi estadía en el rebaño está lleno de factores tan humanos, pero no de factores espirituales. Porque afloran ¿qué? Las emociones.
por encima de lo espiritual. Y eso no está bien. Aló, no está bien. Demostremos de qué estamos hechos. Y demostremos quién nos llamó al rebaño. Y quién murió en la cruz por nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tercero y último, nuestras palabras. Nuestras palabras. Procuro diligentemente darle a la iglesia un pan recién sacadito del horno, como este manjar que estamos comiendo hoy. Aquí no comemos recalentado, aquí no comemos hueso pelado, iglesia. Aquí comemos trancado, porque Dios quiere nutrir a su iglesia. Amén. Tercero, nuestras palabras. Ore por el control de su lengua. Hemos venido hablando de ese tema. Una palabra oportuna puede calmar cualquier situación. El apóstol Pablo fue un hombre sabio que calmaba las asperezas y Dios tenía el control. No iba a morir por un sicario o unos sicarios en el camino a su juicio, su supuesto juicio a Jerusalén. No iba para allá. Allá no lo iban a matar. Era en Roma en donde iba a ser sacrificado. Pero Dios quería dejar un mensaje en el corazón del César. E iba a usar la última saeta, porque años más tarde Augusto César tuvo que comparecer delante de su creador. Creo que 1 año, 2 años después murió Augusto César y tuvo que presentarse delante de Dios. Y Dios le dio una oportunidad. ¿Delante de quién presentó Dios una oportunidad al César? Por medio de el apóstol Pablo. Porque en cada tribunal Pablo exponía la razón de su presidio. Cuando me refiero a presidio es de sus momentos de cárcel. Y predicaba de Cristo en cualquier momento y nadie lo vio peleando, nadie lo vio respondiendo de una manera hosca a la mejor manera de Pradera o del Valle o a la colombiana. Yo le voy a decir a usted cuántos pares son 3 moscas. Yo le voy a decir a usted por qué me llamo Valanta y Montaño. Tenga, papá. No, el apóstol Pablo no fue así. El apóstol Pablo usó bien de la paciencia, de los dones que el Espíritu Santo le había dado y del fruto que había recibido del Espíritu Santo, y honró esta palabra que vamos a hablar. Proverbios 15, 18. Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Vuelvo y repito, Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Qué paciente, cuán paciente soy. ¿Cómo te das cuenta que el Espíritu Santo está haciendo su obra en tu ser? Se van a levantar situaciones en tu diario vivir en donde va a ser puesta a prueba tu paciencia. En otro tiempo contestabas con 2 piedras en la mano, ahora tragas hondo y miras al cielo, miras dentro de ti mismo y le dices al Espíritu Santo: ayúdame, Espíritu Santo, a responder. Ilumínalo,
o elimínalo. No, ¿no es cierto que no? Señor, ven por él o si no te lo envío. ¿Ah? ¿Así hemos orado? ¿No es cierto? Señor, dame sabiduría para responder. Dame sabiduría para responder. O dame sabiduría para callar. Aprender a sonreír. En vez de que me vean mi ceño fruncido y mi cara de mal genio, aprender a sonreír. Y responder a través de una sonrisa y decir, tranquilo, no se preocupe. Ponte sobre tus pies, amada iglesia.